pain. There is freedom running through my veins, 'cause your love has broken every chain. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. Hey. With all I am, I'm gonna praise you now. Let everything... Hola chicos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta segunda temporada de este podcast que se llama Las Cosas Como Soy. Así que estamos contentos de poder estar acá juntamente con ustedes nuevamente. Hoy también nos está acompañando nuevamente nuestro pastor Jaime Rodríguez y vamos a continuar con esta sección de preguntas y respuestas. Gracias de verdad, de todo corazón por la receptividad, por los comentarios, por compartirlo. Y bueno, suscríbanse a su canal, a este canal R21 Barquisimeto, suscríbanse y comparta este episodio con sus amigos y su familia. Bendiciones a todos. Bueno, yo ya me presento. Contento de estar una vez más acá en este espacio con las cosas como son. Yo digo, los cristianos corren y sudan. Bienvenidos una vez más a este espacio precioso y que ojalá pueda ser edificante para usted en este tiempo. Así es. Tuvimos un episodio de Tabú dentro de la iglesia. Si todavía no lo han visto, pues búscalo en nuestro canal de YouTube y te va a edificar, seguramente. En este segundo episodio tenemos una sección parecida, pero una sección de preguntas y respuestas. Y empezamos con la primera pregunta, pastor. A mí me hicieron una pregunta, que si por qué habla tanto de las suegras, no sé, no mentira. Sí. Yo les puedo hablar si las suegras se salvan o no se salvan. Yo le digo, no, la serpiente en el huerto fue destinada a arrastrarse sobre la tierra. Yo escuché, no sé si fue de usted o alguien dijo, ¿por qué existen las suegras? Y es porque Satanás no puede estar en todo lugar. Entonces, bueno, empezamos con la primera pregunta. Mi mamá no ve este podcast, tranquilo. Suegra, usted no. La primera pregunta, pastor. ¿Por qué la gente piensa que la iglesia es responsable de criar a sus hijos? Hay una mala percepción, ¿no? La iglesia no está encargada de formar a los hijos. La iglesia lo que hace es formar la parte del llamado que tiene cada uno de sus hijos, pero la iglesia no forma. Es más, muchas veces he encontrado a personas que han hecho muy mal trabajo como padres, que llegan para que el pastor en una oración le cambie al muchacho. No puede ser posible. El que forma es el padre, la casa, el hogar, en las universidades, en los colegios. Y en la iglesia se da instrucción, se imparte conocimiento, pero la formación es de casa. Porque muchas veces esa percepción lo tienen no solamente las personas de afuera, sino también muchas veces la percepción dentro de la iglesia. Porque dentro del ministerio, si alguien falla, de una vez buscan a la persona líder. O al líder y dicen, epa, ¿y qué pasó allí? O sea, es como darle la culpa a esa persona y es como una mala percepción. El líder puede fallar, como maestro puede fallar en algunas áreas, en el proceso de formación del chico, pero el chico no se va a formar, un niño o niña no se va a formar dentro de la congregación, se forma en casa. La iglesia lo que le puede impartir son los principios espirituales, le puede orientar en el camino, pero realmente el que hace el trabajo es la familia. Caso puntual, Ana, la que recibió a Samuel como madre, ella lo consagró a Dios, ella se lo consagró a su hijo, a Dios, y lo formó, le enseñó, le direccionó, le hizo su túnica para que él fuera al templo a servir de una vez. Esa es la tarea literal de la familia. Yo llevo a mis hijos a la iglesia para que mis hijos encuentren su llamado y el servicio al que está siendo comisionado por Dios. Esa es la tarea. Ana es el ejemplo perfecto de ello. ¿Y será que los padres entonces, ya que toca ese tema, cometen el error porque hay personas que dicen, no, es que mi niño o mi niña está muy pequeña, no lo voy a llevar a la iglesia? ¿Cometen un error en no traerlo? Un error flagrante o espantoso, porque algunos dicen, yo espero que mi hijo sea grande y él escoja. Cuando su hijo sea grande y él quiera escoger, ya habrá sido influenciado por el sistema que está alrededor, que le dirá que la iglesia no es su lugar. Pero si yo que tomo a mi hijo y desde que es un niño
está allí en el templo, la bendición será de que la iglesia no será un lugar extraño para él, es más, será su casa permanentemente. Escuchaba en estos días a Marcos Witt. ¿Quién no conoce a Marcos Witt? Bueno, algunas personas de pronto no. Es el adorador más relevante y que revolucionó la adoración y la alabanza en América Latina, junto con Juan Carlos Alvarado, Marcos Barrientos. Esos tres, sobre todo. Pero Marcos Witt dice, mire, yo nací el día jueves y el domingo ya estaba en culto. Y dijo, y yo nunca supe qué es vivir fuera de la iglesia. Es más, no sé qué es vivir fuera de la iglesia porque ahí está mi familia más grande, ¿no? Está la obra de Dios, el espacio que se abre para desarrollar los talentos y el llamado que tiene. Y el que está en la iglesia, dije yo, y lo ve como el lugar donde sus hijos crecen, pero yo me encargo de formarlos en mi casa, tendrá una descendencia efectiva. Y que el joven o el ser humano nunca va a tener en su corazón la necesidad de buscar de Dios naturalmente, Ajá, ¿no? nunca. Y entonces, si vamos a dejar que los hijos van a escoger siempre nunca va a buscar. el mal. Yo tengo un caso particular de alguien que no llevaba a su hijo a la iglesia y era un líder de nuestra iglesia. Y entonces mi mamá, que fue siempre maestra de niños, le dijo, amado, ¿usted por qué no trae a su hijo? No, pastora, yo he decidido que él escoja cuando quiera. La indignación de mi mamá fue tan grande que lo agarró por el cuello y le dijo, pues cuando usted quiera que su hijo venga a la iglesia, ya no vendrá. ¿Quiere que le diga algo? No viene ya no está. Él no lo formó en casa y tampoco lo trajo a la iglesia. O sea, lo dejó a la deriva y a la deriva sigue. Sí, porque hoy en día vemos personas que dicen, no quiero forzar a mi hijo, no quiero presionarlo, no quiero que pase por lo mismo que, digamos, pasó, pero... A los hijos caen no hay en que ese error. presionarlos, a los hijos hay que inspirarlos, hay que motivarlos. ¿Me hago entender? Y habrá momentos en que a usted le tocará imponer un poco su fuerza, porque hay una tendencia natural a no buscar a Dios. Sí. Nadie está buscando a Dios, nadie. Nosotros no llegamos a Cristo porque queríamos llegar, nosotros llegamos a Cristo porque el Señor lo buscó. Pero sí hay que hacer un poquito de presión sin que la persona se sienta obligada, me hago entender, pero hacerlo en amor. Yo a mis hijos nunca los obligué a venir a la iglesia, pero yo a mis hijos nunca les di otra opción. Y yo creo que ahorita aún más, porque si vieron el podcast anterior, hablábamos de las redes sociales y de cuánta información hay en las redes sociales. Y si tú no le enseñas a tu hijo realmente los principios sólidos, entonces allá afuera ellos van a encontrar otra cosa totalmente Afuera diferente. no, en el cuarto, en la habitación. Sí, Así es, Conectado a la a red. través de esas redes sociales. ya la tienen allí mismo. Otra pregunta, chachas. ¿Es correcto si alguien quiere adoptar en vez de tener hijos propios? La idea sería que si Dios me dio a mí la posibilidad de tener hijos propios, tenerlos. A no ser que tenga alguna prescripción médica de no poder hacerlo. Sin embargo, yo conozco gente que tuvo sus bebés aún con prescripción médica de que no podía tener hijos y tienen hijos y fueron personas realizadas. Pero el tema de la adopción yo siempre lo he visto como una bendición especial. Yo incluso en mi mente tenía en mente adoptar, pero tengo 3 adoptados en mi casa. Tengo 3 adoptados que Dios me regaló. Y bueno, para mí ha sido una bendición realmente poder, diríamos, darle una oportunidad a alguien para que siga creciendo, teniendo buenas posibilidades y enseñándole buenos principios. Y el tema de la inseminación artificial, quizás. Es un tema de bioética. Está muy bien, el tema de la inseminación artificial. Sí, ese es un tema que dentro del marco de la bioética tiene mucho cuestionamiento todavía dentro de la iglesia. Porque es que para poder engendrar un embrión que sea apto para implantar en el vientre de una mujer, se necesitan gestar muchos embriones. Y lo que tenemos con claridad es que un embrión es un bebé en gestación, ya es un niño, ¿me hago entender? Y ese tema está todavía ahí trabajándose fuertemente y sabemos usted y yo que cuando nosotros los hombres metemos la mano dentro de las cosas que tienen un diseño perfecto, nosotros echamos a perder muchas de las cosas que se hicieron y dentro de eso dije, si para que una mujer tenga un bebé y que es válido, dije, tenga que engendrar varios embriones, ese es el tema, vamos a implantar, vamos a crear 8 embriones. 8 embriones son 8 posibles bebés. Entonces, yo digo a la gente, si usted tiene libertad, hágalo, sin ningún otro concepto. Pero si usted me pregunta, ¿qué pienso yo? Yo le digo eso. Ese es el principio que le estoy compartiendo. Amén. Otra de las preguntas que nos estaban haciendo por las redes sociales es que
si aún Dios sigue haciendo milagros en la Wow, actualidad. yo soy un milagro. Esto es un milagro. Así es. Todos somos un milagro. No, Dios sigue haciendo milagros. Dicen algunos no, pero ya hay un periodo donde la iglesia no vive, no experimenta el tema de los milagros y es totalmente falso. Le voy a poner un solo único testimonio de algo que fue extraordinariamente milagroso. Y ojalá que lo pueda ver mi hermana María. María fue nuestra administradora de hogar por muchos años en nuestra casa. Fue una ayuda sobrenatural, era parte de nuestra familia, pero ella, cuando nació, sus padres vivían en tierra fría y la dejaban a la orilla de un fogón de leña allí para que se calentara por la tierra fría. Los padres descuidaron, la niña se movió, metió su pie y se calcinó su pie derecho. Hizo que perdiera el crecimiento normal de la pierna, teniendo un defecto de un desnivel de 12 centímetros. Ella creció con ese defecto, aprendió a caminar sobre un muñoncito allí, su cadera se torció totalmente, la columna tenía una escoliosis. Trabajó con nosotros 12 años. Y una noche que oramos por sanidad y milagros, Dios le restauró absolutamente, le enderezó la columna, le arregló la cadera, le estiró la pierna y le hizo caminar de una manera normal. ¿Me hago entender? No fue un milagro, es más, la única opción que ella tenía, le habían dado los doctores para que pudiera, porque se le estaba desgastando el hueso de la cadera, por el movimiento del desvío de la cadera, era que le iban a amputar el pie por el muñón, el tobillo del muñón que le quedó, y le iban a hacer una prótesis de 20 centímetros de alto para poder que ella caminara normal, entre comillas, para tratar de nivelarla, pero nunca le iban a poder ni enderezar la cadera, ni le iban a poder enderezar la columna, y Dios en un solo instante lo hizo. He visto gente enferma de cáncer terminal o de SIDA, no estoy hablando de una enfermedad cualquiera de SIDA, y estoy hablando por gente que oré hace 20 años, y ahí están vivos y sanos hasta el día de hoy. O sea, Dios sigue haciendo milagros y Dios no ha cambiado. Y es interesante porque, para los que no saben, Pastor Jaime es usado en sanidad y milagro. Entonces, está hablando no desde la perspectiva teórica, No. sino Y ahora, de la ojo, y vivencia. usted también no es usado en milagros y en sanidad, porque la palabra no hace un proceso, no dice que habrá un momento en que eso cese. Ujú. Hay un grupo que se llama los cesacionistas, que son los que dicen que ya no es necesario, Ujú. que ahora solo es la palabra. Ajá. Pero el Señor nunca dijo eso. Jesús dijo, vayan y prediquen a toda criatura, y a los que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales acompañarán el proceso. Son milagros, son sanidades, habrán lenguas en el cuerpo de Cristo, habrán milagros y sanidad. Y saliendo los discípulos después de esa orden, los milagros siguieron y nunca hubo un proceso donde terminara. Y no tiene por qué terminar, porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es. Otra pregunta, y ya que se está hablando del tema de los milagros, hay personas que dicen que por qué en la iglesia, a nivel general, por qué ya no se habla de la venida de Cristo, sino que hoy en día se hablan más de empoderamiento, se habla más de prosperidad, y no se habla mucho desde el púlpito el tema de la venida de Cristo. Yo diría que la razón obedece a que dentro de la iglesia entró una corriente natural, una corriente humanista, que lo que pretende es hacernos creer que desde el altar nosotros tenemos es que activar todo el potencial que tiene la gente, cuando ese nunca fue el propósito de Jesús con sus discípulos. O sea, ese no es el modelo a seguir. Cuando el Señor Jesús llamaba a las multitudes, lo primero era que decía, usted tiene que morir a sí mismo, usted tiene que tomar su cruz, porque si usted continúa con el mismo espíritu que llegó dentro de la vida cristiana, usted va a fracasar. O sea, hay que morir primero. Aquí hay que morir a nuestros sueños. Teníamos sueños antes de conocer a Cristo, sí, de acuerdo a nuestra idea de lo que queríamos alcanzar. Pero cuando llegamos a Cristo, los sueños de Dios se superan. Y entonces el Señor nos muestra un nuevo camino para hacerlo. Tiene que ver con el servicio, con el hacer para otros. Y tiene que ver con el tema de, ir a la realidad de la palabra, que cuando uno la mira es totalmente diferente u opuesta a lo que uno puede percibir el día de hoy, donde hay gente que se especializó dentro de la iglesia, dentro de un ministerio, para hacer que la gente prospere. Y eso no está mal, la prosperidad no es mala. La prosperidad es una promesa dada por Dios para los que le creen.
pero la prosperidad que no añade tristeza es la que viene de parte del Señor. Cuando yo tengo a Dios como el fundamento de mi vida y yo sé para qué Dios me prospera, esa es una prosperidad que vale la pena. Pero cuando enseñamos a la gente solamente a prosperar por prosperar, sin propósito, nosotros estamos trayendo más bien desolación o destrucción a la iglesia antes que edificación. Así es. Otra preguntita, si tienen las muchachas, yo sé. ¿El hablar en lengua es la única evidencia del bautismo en el Espíritu Santo? Pues bíblicamente parece ser que en el tiempo de Pablo habían algunos que no hablaban en lenguas. Pablo dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Me a entender? Hay una pregunta, sobre todo en 1 Corintios capítulo 14, donde habla, capítulo 13 y 14, él habla de los dones dentro del cuerpo de Cristo, entre la iglesia. ¿Hacen todos milagros? ¿Me hago entender? Pero aunque todos no hablen en lengua y todos no hacen milagros y todos son parte de un solo cuerpo. Y la evidencia, pues, pentecostal, lo que pasó en Pentecostés es que esa es una demostración, pero no necesariamente la única. ¿Me hago entender? Conozco ministerios y voy a nombrar a alguien, Catherine Kuhlman, nunca habló en lenguas. Una mujer que nunca habló en lenguas, pero cuando ella se paraba en una plataforma y oraba por los enfermos se sanaban, no significaba que no estaba llena del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que el Espíritu Santo de Dios controla mi vida de manera perfecta. ¿Qué es la llenura? Voy a ponerle un ejemplo práctico, lo he compartido con la iglesia muchas veces. ¿Cómo sé yo que alguien está lleno de ira? Cuando habla, cuando mira, dígame si cuando mira o habla no refleja si está lleno de ira. ¿Cómo sé yo que alguien está lleno de temor? Cuando habla y cuando mira. Porque todo su sistema está bajo el control del temor o de la ira. Pero cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, cuando hablo y cuando miro y cuando me muevo, reflejo eso. La llenura con el Espíritu Santo es mucho más que un tema de hablar en lenguas. Es un tema de influencia espiritual donde Dios Dios afecta todo mi ser, mi hablar, mi pensar, mi actuar. Eso habla de una persona que está llena del Espíritu Santo. Amén. Otra de las preguntas que nos estaban haciendo los chicos es que si solo los cristianos evangélicos serán salvos, o también existe la posibilidad de que los católicos o otro tipo de religiones. Mira, solo los que nacen de nuevo son salvos, sean católicos o evangélicos, sean de la corriente que sea. El tema es que es difícil, y perdónenme por lo que voy a agregar acá, porque puedo ofender la inteligencia de alguien o la vida espiritual de alguien. Es difícil que con el contexto como la Iglesia Católica forma a su gente, la gente tenga una claridad sobre el nacer de nuevo, sobre el tener una vida de claridad en el tema de la salvación. Es difícil por la forma como está constituido el tema. Pero también sé que muchos cristianos evangélicos, por los que hemos orado y hemos ido a su funeral y los hemos mandado al cielo, no fueron para el cielo. Así de sencillo. Gente que nunca fue consecuencia, o sea, no nacieron de nuevo, y no nacieron de nuevo porque sus frutos nunca lo evidenciaron. Entonces, el fruto ¿cómo sé yo que alguien es cristiano de verdad? El fruto, dijo Jesús, ¿no? Yo tengo un dicho y es que a los cristianos se les conoce por los frutos y a los no cristianos por los brutos. Sí, es real. No tienen ese discernimiento. Pastor, otra pregunta que hizo una persona en edad de adolescencia. ¿Usted ha pasado por tiempo donde no quiere orar, donde le cuesta buscar de la presencia de Dios? Y si no es así, por lo menos ya en estos últimos años, si lo vivió, ¿cómo afrontó ese tiempo? Tuve etapas difíciles, etapas donde yo estaba en proceso de transformación y donde experimenté como desierto, que llama uno, ¿no? El tema es que uno cuando está en el desierto es cuando uno más ve a Dios actuar, ¿no? Porque el pueblo de Israel nunca vio más a Dios que en el desierto, literalmente. Pero sí tuve etapas de dificultad, no necesariamente porque entrara en un tema de sequedad de oración o de leer la palabra, pero sí hubo cosas en que me distrajeron de ese tema, de orar y de buscar la palabra, o de buscar un poco más del Señor. Sí hubo cosas que me distrajeron, me sacaron de ese compromiso que debería tener. Y lo reconozco, todo el mundo lo va a experimentar. No hay un cristiano que no lo viva. No hay un cristiano que no tenga una etapa donde le cueste ciertas cosas. Y si le cuesta es porque le está dando demasiada importancia a otros elementos que no son prioritarios y que lo está alejando de Dios. Que uno tiene que identificarlo rápidamente para no
pasar las crisis y las situaciones tan complicadas que se dan cuando uno o se acerca o se aleja de Dios, siendo cristiano, ¿no? Sí, yo creo que también es esencial, si como joven cristiano has pasado por esta etapa desde que te cuesta orar, te cuesta leer la palabra. A mí en lo personal, en la adolescencia, donde ya, digamos, tienes tantos distractores. ¿Tú vienes de cuna cristiana? Sí. ¿La cuna era cristiana? Sí, yo nací casi que en la iglesia. No, pero el tema, a mí lo que me ayudó es siempre mantenerme rodeado también de personas que busquen del Señor. Porque si uno está desconectado de la iglesia, más le sumas que estás desconectado de Dios, y hablo porque hay jóvenes que llegan a la iglesia y nunca se conectan con ningún ministerio. Ujú. O sea, vienen los domingos y listo. Entonces yo creo que también ayuda mucho el tema de las amistades, el que alguien te pueda afrontar también y te diga, estás pasando por un desierto, necesitas ser más intencional, vamos a tal Ay, grupo. Yo te ayudo o Exacto. te acompaño. Creo que eso también ayuda porque muchos adolescentes piensan que eso nada más le está pasando a ellos, que nada más a ellos no les provoca orar, que nada más a ellos le parece como aburrido. Pero yo creo que es eso también, estar rodeado también de buenas amistades. No, y que si haces la pregunta es porque lo has identificado, o sea, sientes que hay una necesidad ahí, pues, y mi consejo sería más bien ser intencional en buscar la solución a eso, porque ya lo identificaste, eso es una buena señal, pero sé intencional en resolver ese tema. En mi casa yo planté unas matas de papa. Hice el cultivo, hice el semillero, las planté. Y los primeros días las regué porque tenía todo el tiempo para hacerlo. Pero hubo 15 días en que literalmente no podía tener pie en mi casa por causa de los compromisos. Cuando regresé, se habían secado. Traté de echarles agua, pero no revivieron. O sea, hay aspectos de nuestra vida que necesitan estar permanentemente conectados con el Señor para que no se mueran. Entonces, es necesario identificar que si estoy en un proceso de sequedad espiritual, es porque estoy ocupando, mi espacio en otras cosas y estoy descuidando lo más importante, que es la vida espiritual, es mi relación con Dios. Hay una pregunta en WhatsApp. Ajá. La pregunta es que después de haber vivido todo este tiempo de pandemia y donde tanta gente entendió que definitivamente dependemos del Señor en absolutamente todo, ¿qué significa para usted visión perfecta y por qué agregarle santidad y consagración? Bueno, cuando la gente escuchó que el 2020 era el año de la visión perfecta, algunos creyeron que era un tema de, wow, si es el año de la visión perfecta significa que me va a ir bien en todo. No, porque para yo poder descubrir si tengo una visión perfecta tengo que ir donde el oculista. Fue mi primer mensaje del mes de enero del año 2020. Yo tengo que ir a una visita al oculista y si el oculista me dice, o el optómetra me dice, wow, tú estás mirando el 75% por un ojo y el 50% por el otro, o el 90% por un ojo y el otro. Me hago entender, no tienes visión perfecta. Entonces, ¿qué sucedió en el 2020? Pues justamente eso, entramos en cita con el oculista y lo que nos hizo ver es que nuestra visión de nosotros mismos, nuestra visión de la vida, estaba totalmente errada, que estábamos confiando en nosotros mismos, confiábamos en el sistema, cuando nos cambiaron las cosas del lugar donde la dejamos, en el 2019, y nos cambiaron las cosas en el 2020, ya no supimos qué hacer, porque teníamos una visión borrosa. ¿Qué hizo Dios en el 2020? Justamente ajustar la visión perfecta. Al que encontró que en el camino tenía deficiencias de fe porque le empezaron a cambiar las cosas, se le cambiaron las situaciones, se tuvo que reinventar, pero para poderse reinventar tuvo que ir a la presencia del Señor, tomarse el tiempo que fue necesario para reacondicionarse, para entrar a un 2021 con una actitud diferente. Por ello la necesidad de que en el 2021, después de haber entendido que tenemos un problema de deficiencia de visión, que no veíamos bien, que andábamos por vista, pero no por fe, una vez ya corregimos el tema y descubrimos cuál es el llamado de Dios es a esas dos cosas, consagración, santidad para ver restitución. Y la consagración tiene que ver con la decisión que yo tomo de convertir mi vida en una bendición para Dios. Yo decido consagrarme a Dios. La santidad es un tema de Dios en nuestra vida. En la santidad Dios opera en mí para santificarme cuando yo voy a su presencia.
Pero en la consagración yo tomo la decisión de eso que Dios ha consagrado, ha santificado, de usarlo para la gloria de Dios. ¿Qué podemos agregar allí? No, mentira. ¿Qué les agrego? Lo logré. No, y que la persona que nos colocó coloca algo muy cierto, que mucha gente al escuchar Visión Perfecta lo asoció a emprendimiento, a negocio, y la realidad es que lo que para el Señor es la visión perfecta, para nosotros es totalmente, o sea, lo que el Señor coloca para nosotros es totalmente diferente, y siempre asumimos que nuestros planes son los que el Señor tiene que cumplir o es lo que tiene que hacer. Esa es Y la visión perfecta es para algunos. totalmente diferente. No, en la visión perfecta en el año 2020, para mí fue una bendición. Sacó a la luz todos mis defectos, todos. Sacó a la luz mis temores, mis dudas. Me di cuenta de que mi visión estaba borrosa, pero en el proceso fui acondicionando. Y Por el oftalmólogo. El oftalmólogo, el oculista, el optómetra, me fui ajustando la visión y terminé el año, viendo literalmente perfectamente. Entonces, ya sé dónde están mis detalles y ahora me entré en el proceso de corregirlo. ¿Cómo lo hago? Consagrándome a Dios y apelando a la santidad de Dios para ver restitución de todo lo que se perdió, que quedó ahí en el camino. Hay alguien que abrió su corazón en este tiempo de pandemia y fue muy bonito también, porque dijo, esta pandemia me hizo reconocer de que yo no estaba cercana a Dios. O sea, porque yo venía a todos los servicios de la iglesia, cantaba obviamente cuando habían las canciones, escuchaba la prédica, pero en mi casa yo no buscaba de Dios. Entonces esas personas nos dicen, me di cuenta que no tenía una relación con Dios. Y yo creo que en ese proceso metió mucho el Señor porque creían que estaban cercanos a Dios, pero estaban absorbidos quizás por el ministerio, quizás absorbidos Estaban por... empujaditos ahí. Entonces cuando el Señor quitó todos esos distractores, se daban cuenta que no estaban con el Dios de la obra, sino enfocados en la obra. Y eso yo creo que para mí también fue muy bonito el tiempo de pandemia, porque era un tiempo donde tenías que acercarte a Dios. Total, o te acercas o te acercas. Sí, totalmente. Ahora, hay otra pregunta que Y espero que sea la última porque estoy encalambrado. ya la conversamos hace poco, y es porque hay personas que creen que los profetas hoy en día no existen. Porque no leen la Biblia. Porque cuando van a la Biblia encontrarán que el Nuevo Testamento tiene profetas, como actualmente hay profetas. En la iglesia hay profetas. Yo le decía que a mí, de las cosas que más me bendijeron fueron los profetas que en algún punto de la vida se me acercaron y me hablaron de parte de Dios, y bendigo a Dios por ese ministerio. Entonces, lo niegan, son negacionistas o son cesacionistas porque creen que eso ya no funciona, que ya no aplica, pero es totalmente falso. Hay y los necesitamos cada día más. Así es. Usted comentaba ahorita el testimonio de Jiré, su hija. Sí, ella es el resultado de una palabra profética que le dio la pastora Milvia García. Mi esposa no podía tener hijos, es más, ya no planificábamos porque simplemente no podía tener hijos. Cuando ella viene y aparece con la palabra profética que mi esposa va a tener un hijo, mi esposa dice, no, yo no puedo tener hijos. Dijo, no es si puede, es que vas a tener una hija. Y le vas a poner, no le dijo, le vas a poner Jiré, pero ella va a tener estas y estas características, justo todo lo que la pastora dijo. Entonces, yo creo en el propósito de Dios con ella porque un profeta lo dijo. Así es. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el episodio número 2 de esta temporada. Así que gracias, compartan este video. Sé que va a edificar a otras personas y los esperamos el próximo episodio. Esto se sigue poniendo mucho más bueno. Les bendigo, un abrazo a todos. Les esperamos.